justicia. Porque atendiendo al cumplimiento de los términos de la Constitución de la República, los jueces de todas las cámaras tenían un límite de 4 años. Y así como se le había vencido a los jueces de la Suprema Corte, pero los partidos los dejaron ahí, sin validarlos, que lo que procedía a verlos entonces, reunido el Consejo de la Magistratura y decir, bueno, pues se quedan, pero cumpliendo lo que exige la Constitución. Bueno, esta gente estaba ahí después de haber pasado su periodo, y entonces ahora sin ton ni son y de manera sorpresiva se los llevan en cuenta. Yo no sé, no soy jurista, vamos a oír lo que dicen de ahora en adelante los distintos sectores, porque cada cual va a tener su opinión, como es de esperarse, ¿no? Indudablemente, pero esto tiene que haber ocurrido por algún tipo de acuerdo previo, que la Cámara de Cuentas tenía una mayoría de cierta agrupación política. Y desde luego, la cabeza de la Cámara de Cuentas, el presidente o director es presidente de la Cámara de Cuentas, el juez presidente, sí. Se le reputaba estar alineado a una determinada corriente política. ¿Y cuál es? El PLD. Y se sospecha, desde luego, que tuvo que haber habido algún acuerdo o avenencia entre el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista para que esto se llevara a cabo. Ahora bien, también ocurre que dentro del procedimiento de jubilación y pensión no es correcto aplicarlo para determinados miembros de la Cámara de Cuentas, como bien ha hecho la observación el propio presidente o expresidente de esa Cámara, y lo ha señalado así. Y yo comparto ese criterio. Yo creo que había entonces que hacer jubilaciones por un lado y pensiones por un lado, y también sustituciones pura y simplemente por el otro. Pero parece que en este caso se actuó con un poco más de generosidad y se le otorgaron las pensiones, aunque no son valederas de acuerdo con los prerequisitos estipulados por la misma norma de pensión y la ley de pensiones y jubilaciones. Ahí está todo el problema planteado y ya surgirán otras opiniones, arquitecto. Y ahora vamos al mercado. Pero hay una cosa que tiene más importancia que todo este escarceo teñido de intereses partidarios. ¿Qué es la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas es una entidad con un desarrollo institucional frustrado. Está supuesto a ser el equilibrio institucional en el manejo de las cuentas de la República. Y por eso se supone que les responde al Congreso, como en este momento en los Estados Unidos está precisamente el brazo de control financiero del Congreso, exigiéndole de una manera compulsiva a la rama ejecutiva y en especial al vicepresidente Dick Cheney que haga entrega de una serie de informaciones y datos que se negó a entregar. Que es el equivalente a la Contraloría en este país. No, el GAO. No. La General Accounting Office. No. La General Accounting Office allá en Estados Unidos. La dependencia directa del Congreso. Depende del Congreso de los Estados Unidos. Aquí el Contralor General de la República es un funcionario de la rama ejecutiva del Estado. Y es un mecanismo con el cual el presidente de la República fiscaliza el comportamiento de la rama que depende directamente de él, que es el Poder Ejecutivo. Entonces el equilibrio institucional entre el Congreso, o sea, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, lo da precisamente una Cámara de Cuentas con recursos, con capacidad, con idoneidad, con responsabilidad, que son factores que parece que brillan por su ausencia en el quehacer cotidiano de esa entidad. Entonces el hecho de que ahí esté designado unos jueces porque este le responde aquí y le responde al otro, viene a ser un vicio que está destruyendo la institucionalidad de la nación dominicana desde el punto de vista de
las distintas instituciones del Estado. Porque incluso en situaciones donde la ley dice que no pueden estar allí designados personas que estén ligadas a los partidos políticos le pasan por encima de eso y designan a personas que son incluso dirigentes de sus propios partidos o los postulan. Ese es el caso del defensor, que no ha podido salir todavía, porque andan una serie de candidatos y todos son activistas y dirigentes políticos, y la ley de una manera taxativa dice que no puede ser. Pero así se han violado muchísimas cosas. Aquí hay muchísimas leyes que exigen determinadas calificaciones para designar a los funcionarios, más cuando se trata de cuestiones técnicas. Y se cumple eso. No, que va, el presidente pone a quien le da la gana. Y le pasa por encima de la ley. Y pone funcionarios sin ningún tipo de preparación a desempeñar funciones que exigen calificaciones técnicas por la naturaleza de las funciones de las instituciones. Correcto. Pero eso no importa. Y no hay nadie que reclame eso. O por lo menos no hay a dónde ir a reclamarlo. Porque el sitio donde ir a reclamar todo eso sería la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de actos del Poder Ejecutivo o del propio presidente de la República, porque son designaciones por decreto. ¿Y a dónde usted va a ir a impugnar la legalidad o la constitucionalidad de una acción del Poder Ejecutivo como no sea en la Suprema Corte? Ah, pero esa gente está en otra cosa, ¿no? Entonces, lo que es preocupante es que la Cámara de Cuentas no fue y obviamente no será la herramienta con la cual se defiendan los intereses del pueblo dominicano. Porque va a depender, y obviamente depende de una voluntad política partidaria, que es la misma que está rigiendo ese desastre que se llama el Congreso Nacional de la República. Entonces, eso se hizo porque se juntaron el presidente Mejía con el expresidente Joaquín Balaguer y la dirección de los dos partidos y las cámaras, y decidieron que eso iba así. Y ahí está. Si no hubiera sido así, eso no pasa. Vamos a ver el mercado cambiario. Bueno, Roger, el asunto sigue igual, ¿eh? Sigue igual. Ayer, por cierto, y de ahí para arriba, la prensa recogía una pequeña reducción en los precios, tanto en los bancos comerciales como en la agencia de cambio, después de haber iniciado la semana con los mismos niveles en que está ahora. Parece que lo de ayer fue un error de la prensa, porque hoy ya sale que el costo del dinero colocado por el Banco Central es de 17.55, no 17.45 como salió ayer. A mí me extrañó, yo simplemente lo reproduje tal y como salió. Correcto. Pero hoy sale que está a 17.55 más el 4.75%, da 18.38, y las agencias de cambio en 17.90 como se inició la semana. Y el petróleo... No puede haber reducción así, ¿verdad? No, y no puede haber si no hay voluntad de que se reduzca. De que se reduzca. El petróleo ha tenido un incremento. Esto es resultado de especulaciones, porque se trata de cotizaciones en la bolsa. Y se refiere a Londres. Dice: el precio del petróleo subía este martes por la mañana en Londres, situándose por encima de los $22 después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, se declarara convencida de que Rusia seguiría limitando sus exportaciones en el segundo trimestre. Dice: hacia las 11 el barril de Brent. El Brent es el petróleo británico que se extrae del fondo del mar en el Mar del Norte. Para entrega en abril valía $22.22. Todo esto es especulativo después de haber terminado el lunes a 21.94 y por ahí sigue. Esto ustedes verán cuando traigamos los datos de los precios reales, por dónde anda la verdad. Pero lo cierto es que los precios de la gasolina, de los derivados en nuestro país, también han aumentado en función de esos pequeños aumentos que han tenido y de la manera desproporcionada, como siempre ocurre. Hay que recordar que nosotros le compramos a Venezuela y a México, eso y no. que hay una franja de más de $2 de diferencia. Pero eso no lo tienen en entre cuenta, los parece. precios de la canasta venezolana y los precios de la canasta de los PEP. Pero ellos toman otro precio como referencia. Ese es el punto que... Ese es el punto que no se decide aclarar. Temas nacionales, arquitecto. Los precios de artículos de primera necesidad. Bueno, lo hemos puesto ahí inmediatamente debajo
de los efectos del mercado cambiario, pues porque son consecuencias de esto, ¿no? Dice, suben precios de artículos de gran consumo, son afectados por el aumento de la tasa de cambio. Indudablemente. Eso salió ayer y hoy Subirá el pan. va a subir el pan, nada menos. Porque ya otros han subido, otros productos han subido en los tramos de los Sí, supermercados. sí, cómo no, cómo no. Lo que La pasa es cambiadera del precio está a troche y moche. sí, pero cuando usted comienza ya a subir el pan, Ya eso es grave. ¿verdad? Entonces fíjese cómo lo que dice, los industriales de la harina se reunirán hoy para analizar la situación del mercado. Pero esto se ve que está hecho acomodándole la situación a quienes subieron realmente el elemento indispensable para la elaboración del pan, que es la harina. Porque no dice que se subió la harina, sino en el cuerpo de la noticia. Oigan lo que dice. Dice que la información fue ofrecida por fulano de tal, Rafael Sánchez, quien adelantó que no le han dejado otro camino después de los aumentos aplicados a los precios de la harina de trigo y de la de maíz, dos componentes básicos para la industria. Señaló que como consecuencia de ello los costos de producción se han elevado significativamente, afectando la rentabilidad de sus negocios. Y agregó que el quintal de la harina de trigo subió esta semana a 73 pesos el quintal, alrededor de un 20% de su precio anterior, y la de maíz el equivalente a un 10%. Sánchez explicó que además de los aumentos de la harina, también han soportado alzas escandalosas en la factura eléctrica, en la materia prima importada y en el gas licuado del petróleo, lo que ha contribuido a elevar de manera escandalosa los costos de producción de la industria. Es decir, que estamos hablando de los panaderos, pero si usted le sube la harina, el costo Un de la harina, 20%. entonces el que está haciendo el pan tiene que subir el costo del pan. Lo que tiene que ver ahora la Secretaría de Industria y Comercio, que fue lo que pasó con el costo de la harina. Con esa alza tan desproporcionada, porque si es atribuible a la tasa del dólar, no es verdad que ha ascendido, que se ha disparado un 20%. Digo, de guardar alguna proporción más o menos adecuada, ¿no? Pero siempre sucede de esa manera. Vamos a seguir examinando La nueva economía. Aprueban 6 préstamos por 224.5 millones de dólares. También aprobaron otros préstamos por 79.4 millones de dólares. Un total de 303.9 millones de dólares. Bueno, en el Congreso. Esta información la trae únicamente el periódico Hoy. Y lo trae en primera plana, ¿no? No tiene, sin embargo, en el cuerpo de la noticia el detalle pormenorizado, el desglose de ese monto total. En el periódico, por cierto, el Listín Diario no trajo nada, ¿no? Tengo entendido que el Caribe tampoco. El Caribe tampoco. Que es muy trajo, extraño, ¿no? que siempre se ocupa mucho del tema. Exacto. Y el periódico Diario Libre trae una información. Dice que incluye la construcción de la carretera Santo Domingo-Samaná por 125 millones. Tenemos entendido que eso era supuestamente una inversión privada, ¿no? Para entregarla en concesión. No sé por qué la han metido aquí bajo el título de préstamo. Esto puede ser un error del periodista. Pero oigan lo que dice aquí. En una sesión en la que no se entregaron los contratos a los legisladores, ni se leyeron como manda el reglamento, por la oposición de la bancada del PRD. O sea que la oposición de la bancada del PRD impidió que se entregaran los contratos y que se leyera. O sea que se cumplía con el reglamento. Dice el recuento periodístico que trae el Diario Libre, y en la información que está en el interior, que por cierto trae una fotografía muy interesante. Qué bonita foto. ¿Verdad? Muy descriptiva, muy Quiero reveladora. una ampliación de esta fotografía. La garata con puño. Ahí está, como, eso parece como cuando en un juego de básquet, ¿no? ¿Cómo se llama? El entrenador llama al equipo, y entonces viene todo el equipo y se reúne, y ahí se pasan consignas. Ahí había algo muy interesante, no sabemos lo que era, pero lo suponemos.
Y aquí dice en la crónica, legisladores aprueban al vapor en 45 minutos 105 millones en préstamos. ¿Cómo sale el minuto en dólares? Yo lo que sé es que es muy rentable. Dice que ratificaron la concesión para la construcción de la carretera Santo Domingo-Samaná por 125 millones. En una sesión en la que no se entregaron los contratos a los legisladores ni se leyeron como manda el reglamento por la oposición de la bancada del PRD, y repite lo mismo que en la primera plana. Pese a que la presidenta de la Cámara de Diputados, Rafaela Lila Albuquerque, anunció que serían más prudentes con los préstamos, 7 empréstitos fueron aprobados al vapor en menos de una hora. Y por ahí mismo sigue, pero la información que se trae no completa la suma total que aparece en el periódico hoy. Vamos a esperar a ver si mañana rectifican o dan esa información. Lo interesante es que por aquí aparece que entre las cosas que se han contratado, dice aquí, el otro préstamo por 32.4 millones de dólares será utilizado para la construcción y equipamiento llave en mano de 2 centros penitenciarios en las comunidades de San Luis y Mano Guayabo. O sea que 32.4 millones serían alrededor de unos casi 600 millones de pesos para 2 centros penitenciarios. Bueno, quizá este gobierno tenga una visión para el futuro más acabada que la que tuvo el gobierno de Leonel Fernández, al cual le llegamos a decir que no estaba mostrando visión de futuro cuando no estaba poniendo la atención a las condiciones de las cárceles dominicanas. Y decíamos que la mejor demostración de que planificaban y tenían presente el acontecer que podía venir era que hubieran dedicado alguna suma de dinero para construir un moderno establecimiento confortable a donde pudieran alojarse después de terminar su gestión. Ellos no lo hicieron y fueron a parar a Najayo, donde hay una parte, pero ahí no están todos los que debían estar, comenzando por el expresidente Leonel Fernández. No está donde debía estar. Sí, y hay un aspecto sobre esta situación que a mí me llama la curiosidad, y es el que se requiera de préstamos, es decir, de empréstitos, endeudamientos del país para construir cárceles. Si es que los recursos fiscales que recauda el gobierno no son suficientes para programar la construcción de instalaciones carcelarias, como también para construir hospitales. Pero aquí se está dando la modalidad, ya entramos en ella, a la carrera, en una pendiente deslizante enjabonada de la que no parece que vamos a recapacitar para volver a recobrar el nivel. Parece que el jabón lo está poniendo el Banco Central. En gran medida, ¿no? El Banco Central es el artífice, es el arquitecto de todo esto y la asesoría apropiada y eficiente del... Dile mejor autor intelectual para que no me lo ponga de colega. del flamante señor Andy Dawarre. Entonces, no hay razón en términos ya de pensar las cosas con cierto grado de equilibrio, ¿no? Para que se tenga que endeudar el país en más de 47 millones de dólares para construir instalaciones carcelarias. Ambos préstamos por 7.4 millones servirán para adquirir plantas de tratamiento de aguas negras. Ese otro. Dice, aprobaron 2 préstamos con el Bank of America, N.A. de Los Ángeles. Comerciales, se prestan. 2 préstamos por 7.4 millones. Para construir, para adquirir, dice, sí, plantas de tratamiento. Nosotros creíamos que eso se construía. Y hasta ahora todas esas plantas se han construido. Y lo han hecho ingenieros dominicanos. Y se han hecho con recursos del Estado. Ahora hemos ido a buscar un préstamo a Los Ángeles. Y estamos adquiriendo, dice eso. O sea que eso va a venir de fuera. De acuerdo a lo que dice ahí. No sabemos. Pero definitivamente
Vamos muy mal. Vamos Sí. muy mal. Aquí tenemos entonces que los empresarios prometen invertir 4.000 millones en turismo. Bueno, esto indica, a mi juicio, primero un optimismo realmente admirable, ¿no? Porque la industria turística está cayendo por todas partes. Y aquí tengo yo los datos. Aquí dice turismo. El Listín Diario del domingo 24 decía, el turismo se encuentra en estado de emergencia. Cerca de 500 habitaciones saldrán de servicio. Decía el domingo, el Listín Diario. Y el periódico Hoy, el viernes primero, decía, ocupación hotelera bajó un 19.3% en enero. Y entonces ahora ya aparece esta información de que un grupo de empresarios dicen que van a invertir 4.000 millones en turismo. Queríamos decirle al país que el turismo está exento de entregarle sus dólares al Banco Central de la República. Ese fue el primer renglón junto con la zona franca, a los que se le dio el privilegio entonces de no entregar los dólares. Y el turismo, que pasó a ser entonces el renglón más dinámico de nuestra economía y que se diseñó, y yo puedo dar testimonio de eso, porque desde que se hicieron las primeras reuniones en la sede de lo que entonces era la Dirección Nacional de Turismo, en la avenida Pasteur, esquina bueno, ahora se me fue, en la avenida Pasteur, donde estaba la sede en el año 1966, y era el director, el señor Ángel Miolano. Ahí se comenzaron a hacer las primeras reuniones para planificar la industria del turismo. Y el propósito de esa industria, patrocinada por el Estado, era sustituir lo que ya se veía venir, que era el colapso de las exportaciones del azúcar proveniente de la caña. ¿Por qué? Porque los países, tanto de la Unión Europea, lo que después fue Unión Europea, como Estados Unidos, estaban anunciando medidas de protección para su industria. Una industria de remolacha, otra industria del edulcorante del maíz. Edulcorante de maíz, ¿verdad? Entonces, a la vista de que ya estaba anunciada esa situación, se comenzó a pensar en términos de una exportación sustitutiva de los que eran los ingresos en dólares del Banco Central por vía de las exportaciones de azúcar. Pero ¿qué resulta? Que nosotros desarrollamos la industria y después que la industria va avanzando y haciéndose presente en el contexto del Caribe, entonces el Banco Central renuncia a captar los dólares. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos.